Buenos días, ya vamos a iniciar. Estamos esperando a Angélica. Buenos días, Angélica, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, hola. ¿Qué tal me escuchas? Fuerte y claro. Sí, voy a buscar mis audífonos y ya, y yo creo que ya conecto. Buenos días a todos. Diego Calvo, Jorge Fayol. Perfecto. Excelente. Ahora sí. Ahora sí, mejor todavía. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Cómo te va? Feliz mañana, feliz a todos los que nos están siguiendo y que después, bueno, ven la transmisión. Hoy damos continuidad a esto que va a ser una rutina, que va a ser constante, que todos los jueves vamos a estar 40, 45 minutos dando detalles, mensajes, información acerca de lo que está pasando no solamente en el sector financiero, sino eso que en cierta forma afecta el día a día de nuestros negocios. Y hoy, pues Angélica, aparte de darte la bienvenida, te doy que tú nos des la introducción de este tema de hoy. En realidad es un tema que nos apasiona. El Capital, buenos días para todos, buenas tardes para los que están del otro lado del mundo. Eh, Hoy vamos a hablar sobre la sostenibilidad y cómo se traduce eso y hablar e implementar políticas sostenibles en las empresas, en los proyectos y hacerlo rentable, es decir, monetizar. Esto es importante porque recuerden que nuestra base es financiera, nosotros somos financieros. En ese orden, por más asesorías que brindemos en todo lo que es la planeación estratégica para una empresa y para su equipo directivo, es importante que cada toma de decisión que la compañía o el proyecto que tú estás liderando tenga o se dé, esté respaldado por unos resultados, o esté enfocado, perdón, por unos resultados positivos, positivos a nivel de qué, a nivel económico. ¿Para qué? Para los socios, para los trabajadores, incluso para los clientes y para la comunidad y el entorno de la empresa. En ese orden, comencemos por formular una pregunta. ¿Sabían ustedes que las empresas o los proyectos que implementan políticas sostenibles tienen un 80% de posibilidad de acceder a inversión o financiamiento en comparación con los que no lo implementen? Es una cifra contundente. ¿Tú qué opinas? No, bueno, hablando de cifra contundente y creo que más de hablar técnicamente de lo que es la sostenibilidad, que pues se va a nombrar algo de lo que es la sostenibilidad y cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible, a mí me gustaría, Angélica, irme por el lado del storytelling, ¿no? Y en base a nuestra experiencia, contarles cómo hace algunos años tuvimos la oportunidad de, en primer lugar, fallar, no fallar, sino no llegar al éxito en una transacción, porque hace algunos años pues no entendíamos bien a nivel financiero cómo repercutía el que una empresa tuviese dentro de su estructura organizacional, dentro de su operación, presentes objetivos de desarrollo sostenible. Y ojo con esta parte, no se trata de decir, no, yo tengo objetivos de desarrollo sostenible, porque es que se tienen que comprobar que efectivamente tengan los objetivos de desarrollo sostenible. Así que me quiero ir por ese lado de la película, por contar la historia, para que la gente entienda la importancia y el hecho real y fehaciente que significa tener objetivos de desarrollo sostenible dentro de mi proyecto, dentro de mi empresa. Así que te cedo la palabra. Sí, lo que tú dices, Carlos, es muy cierto. ¿Y sabes por qué? Porque en nuestro día a día, nosotros que participamos en juntas directivas de compañías en toda la región, nos damos cuenta de que cuando hablan, bueno, pues hablemos de sostenibilidad, el equipo directivo queda muchas veces en el aire. Sí, cómo nosotros terminamos implementando o cómo definimos cuál es la sostenibilidad dentro de nuestro negocio.
¿De qué forma, como estás diciendo y puntualizando tú, de qué forma lo evidenciamos y lo hacemos rentable? Hablemos de historias y hablemos de experiencias. Tienes toda la razón. Sin embargo, definamos qué es la sostenibilidad en los negocios. Básicamente, la sostenibilidad en los negocios implica o se traduce en lo que una empresa o un proyecto implementa de manera rentable, es decir, una estrategia de manera rentable a largo plazo. Esto es sostenibilidad en los negocios. Obviamente, ¿a quién estás impactando? Estás impactando, como decía anteriormente, estás impactando a tus clientes, vas a impactar a tus trabajadores, vas a impactar a la comunidad o al entorno, vas a impactar a tus proveedores, vas a impactar a los socios de la compañía de forma positiva, que permita y se evidencie en el día a día de la empresa. ¿Eso a qué se traduce de manera financiera? Creería yo que lo primero es que mitiga el riesgo de los inversionistas y de los financistas, y eso lo vamos a ver también más adelante. Es por eso que se vuelve tan atractivo hoy día hablar de sostenibilidad dentro de los negocios, impactar. Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hoy definidos por la Organización de las Naciones Unidas. No necesitas impactar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con que tu negocio o tu proyecto impacte uno, ya estás generando una política sostenible a largo plazo dentro de tu operación. Y eso hace toda la diferencia al momento, incluso de levantar recursos, sea a nivel regional o a nivel internacional. Nada más hablemos de las tasas. Cuando tú como compañía, por ejemplo, en el sector financiero que lo vemos día a día, hablan de políticas de inclusión financiera, políticas de inclusión social e incluso políticas de género, automáticamente las condiciones de fondeo cambian favorablemente para esa institución financiera, regulada o no regulada. Entonces sí, hablemos un poco de historia. Hace aproximadamente unos 2 años y medio, Carlos, que cerramos esa transacción en Centroamérica de un parque logístico y zona franca. Les cuento la historia. Se unen dos grupos grandes centroamericanos con un know-how increíble en cada uno de sus sectores, con el objetivo de construir un megaproyecto, un parque logístico y zona franca. Cuando nosotros fuimos mandatados para este proyecto, empezamos a analizar toda la información que había construido el equipo, excelente equipo directivo. Sin embargo, dentro de la estrategia y dentro de la implementación del proyecto, no había implementación de políticas sostenibles. Es ahí donde habían tenido precisamente algunas trabas para levantar el fondeo que requerían para el cierre financiero del proyecto. ¿Qué pasó? Empezamos a tener mesas de trabajo, Carlos participó activamente en esas mesas de trabajo y el equipo de Acval Capital y logramos hacer la diferencia. Hablemos de números. ¿De acuerdo de los números? Solamente, señores, señoras, señoritos, los que nos estén escuchando, imagínense que este es un proyecto parque logístico y zona franca. Es decir, normalmente todo lo que es proyectos de logística y zona franca lo vemos como mundo de hombres. En este proyecto logramos dar un giro y del un 8% que tenían como mujeres empleadas, logramos que se llegase a un 35% en los distintos roles, cargos operativos, cargos medios e incluso cargos de gerencia. Eso solamente se da cuando se tiene un norte claro con respecto a implementación. Aquí, ¿a qué objetivo de desarrollo sostenible queríamos apuntar en este puntualmente? Inclusión de género. Ustedes viesen ese panorama de mujeres operarias manejando maquinarias enormes en ese parque logístico. Fueron capacitadas, fueron entrenadas, fueron incluidas. ¿Para qué? Para aportar y agregar a ese proyecto
un género tan importante como es el de la mujer y que creemos que de pronto, pues porque somos mujeres, no cabemos en este sector. Eso se implementó y se evidenció dentro de este proyecto. ¿Qué otro objetivo de desarrollo sostenible se implementó en el proyecto? ¿Sí te acuerdas? Me acuerdo el tema de la parte de la energía fotovoltaica. Me acuerdo que implementaron durante la construcción y el desarrollo de las galeras, galpones. En diferentes países se les da un nombre, varía el nombre del galpón de la galera. Se colocaron, bueno, sistemas de paneles solares que no solamente alimentaban a nivel de corriente eléctrica a la empresa, sino que cerca de la empresa existía un pequeño poblado que se empezó a beneficiar de esa generación de energía eléctrica, y ahí entonces también estábamos tocando lo que era la parte del uso de energías verdes, pero también estábamos aportando, o la empresa empezó a aportar en lo que era, vamos a decirlo así, como en cierto punto en lo que era reducción de la pobreza, porque al que esta parte de la población tuviese acceso a la energía eléctrica que no la tuvo anteriormente, pues también se considera dentro del objetivo de desarrollo sostenible. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante, porque la gente a veces dice, bueno, pongo paneles solares, contrato más mujeres y ya listo, mi empresa es sostenible. Y ahí hay que hacer una pausa. ¿Y qué sucede? Que cuando cada país tiene una serie de prioridad dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible. Y voy a poner ejemplo Panamá. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de Panamá, el tema de la limpieza, el mantenimiento del agua, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene cierta prioridad por encima del resto de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué hacen estas entidades financieras? Estas entidades financieras, cuando ustedes le llevan su proyecto, su necesidad financiera, lo que hacen es verificar en qué país está. Bueno, está en Panamá. Ok, vamos a ver en Panamá cómo es el proceso de priorización dentro del objetivo de desarrollo sostenible. Normalmente siempre va a prevalecer el tema de la igualdad de género. ¿Por qué? Porque estamos necesitando que las mujeres empiecen a tomar, o ya tomaron ese rol protagónico dentro de las empresas donde normalmente todo lo hacía el hombre. Empezaron a ver, bueno, sí, el tema de la energía es fundamental, pero cada país tiene su objetivo de desarrollo sostenible determinados y con cierta prioridad. Y eso, en este caso, Angélica, que está aquí presente, que es Project Management, que está certificada Project Management a través de los cursos, talleres y maestrías que genera el Banco Interamericano de Desarrollo, no puede explicar y no puede decir fácilmente que no es solamente se trata de decir lo tengo y ya, sino que hay ciertos estándares y ciertos procesos de calificación que se desarrollan para que diga, bueno, realmente esta empresa está cumpliendo con 1, 2, 3, 4 objetivos de desarrollo sostenible y esto me da acceso a fuentes de financiamiento. Ahí vuelvo otra vez al caso de éxito, que precisamente fue a través del Banco Interamericano de Desarrollo que lo logramos levantar. Y bueno, ya técnicamente hablando, Angélica, cuéntanos un poquito más. Sí, en realidad creo que es uno de los proyectos banderas y que nosotros ponemos como ejemplo de lo que se puede hacer de la nada, porque se hizo todo en el proceso. Obviamente la multilateral apoyó muchísimo, contar con el BID, contar con la asesoría del BID dentro del proceso, fue enriquecedor para todas las partes. Esto es importante y aquí me detengo un momento. Lo enriquecedor que es acceder a asesorías de distintas fuentes. No necesariamente tiene que ser pues, de Actual Capital o del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy día hay muchas asesorías o muchos grupos que pueden asesorarlos, incluso pues desde distintas puntos de vista, desde donde quisiesen ustedes enfocarse y avanzar en un proyecto o en una unidad de negocio o en un propósito para la compañía puntualmente, un objetivo puntual. Por ejemplo, para este proyecto, definitivamente de entrada se impactaron 5 de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Y fue supremamente ganador para el equipo de trabajo, para la región. ¿Por qué? Porque es que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como dijimos anteriormente, fue la inclusión de género.
Pero imagínense que otro fue, como lo estaba diciendo precisamente Carlos, lo que fue, bueno, innovación y desarrollo, obviamente, porque el proyecto lo ameritó y se trabajó mucha tecnología, se trabajó todo lo que fue la implementación de eficiencia energética, que también lo contabas ahorita, pero la reducción de la pobreza se impactó, y tú lo acabas de decir ahorita, la reducción de las desigualdades, que es uno de los objetivos puntuales de desarrollo sostenible, incluso lo que fueron alianzas para lograr esos objetivos, que es otro de los objetivos de desarrollo sostenible, fue impactado. Entonces, pues, a grandes rasgos, en este proyecto pudimos comprobar, nosotros como Aptai Capital, que vivimos en un proceso y venimos al final del día de la banca tradicional, porque la mayoría de nuestro equipo directivo somos banqueros de la banca tradicional, donde hace 15 años no se hablaba de No, sostenibilidad. te pedían estado financiero, así, bueno, tiene buenos números, un buen modelo, una buena proyección financiera y es ahí donde uno se tropieza y donde nos empezamos a tropezar y decíamos, bueno, pero ¿y por qué si este proyecto es ganador, si este proyecto tiene unos números interesantes, si el modelo financiero o la tasa de retorno de la inversión es súper corta y el payback es súper corto? O sea, ¿por qué no están ganando estos proyectos? Y entonces, cuando empezamos a quitarle esas capas a la cebolla, llegamos a, digo, como que, hey, si no tienes sostenibilidad, no vas a ir. Y creo que yo pudiese decir que hoy, con total seguridad, que un 80% de las fuentes de financiamiento, llamémoslas internacional para no entrar en el ámbito doméstico, te exigen que tengas políticas de sostenibilidad. Angélica, voy a hacerte la pregunta así como la Para terminar, dinámica. para terminar con respecto pues, la historia que estamos o la experiencia que estamos contando, eh, el objetivo inicial con que salimos para fondeo eran 10 millones de dólares. Los cierres que logramos a raíz de la estrategia de implementación de políticas sostenibles permitió lograr levantar 40 millones de dólares. Entonces, ¿dónde, ¿a dónde quiero llegar? Cuando nosotros tomamos ese mandato, el issue, es decir, el problema, es decir, el reto de este grupo era que no habían podido levantar para su cierre financiero 10 millones de dólares. Y terminamos cerrando con 40. Y con la implementación y la aprobación de una planta solar o un parque fotovoltaico dentro del parque logístico. Entonces, todo eso se puede dar. Es decir, es que esto es increíble. Los resultados son contundentes, vuelvo, insisto. Todo eso se puede lograr a través de una buena estrategia. Pero ustedes van a preguntar, y perdón, Carlos, que yo sé para dónde va tu pregunta, porque te entiendo y te entiendo perfectamente. ¿Por dónde comienzo? Yo desde mi negocio, ¿por dónde comienzo en una implementación de políticas sostenibles? Que es lo primero que tengo que ver, es decir, de qué forma puedo empezar a evidenciar de que efectivamente me puedo poner el sello de sostenibilidad dentro de mi portafolio de servicios, en mi página web, o al momento de que me siento y hablo con un posible inversionista o con un posible cliente. La decisión, la decisión comienza desde el equipo directivo. Si el equipo directivo, los tomadores de decisiones, no están involucrados en una estrategia o en un proyecto de implementación de políticas sostenibles, no hay nada que hacer. Porque de allí es que se corre la información a los mandos medios y mandos bueno, y al equipo total de la compañía. Y no estoy hablando de compañías grandes, no crean que yo estoy hablando de que esto nada más son para empresas que tienen más de 100, más de 200, más de 500 empleados. No, estoy hablando que a ti, empresario, a ti, emprendedor, que hoy tienes tu negocio, que tienes tu equipo de trabajo, que son 5 personas y que están haciendo el trabajo, están poniendo su esfuerzo del día a día para salir adelante y para sacar adelante tus metas, tus propósitos como empresa. A ti es el que te estoy hablando. Que desde ahí es que tú puedes comenzar a cambiar significativamente lo que puede hacer tu empresa en los siguientes 2, 3 años. Entonces,
Ahora sí, hazme la pregunta. Bueno, la pregunta precisamente era esa. ¿Cómo comienzo? O sea, listo, quiero sostenibilidad en mi empresa. Vengo y compro 2 paneles solares y los pongo afuera y llamo al banco y le digo, mira, puse sostenibilidad, dame. O sea, ¿cómo arranca? ¿Cómo se come esto? Hablando coloquialmente, ¿cómo se come esto? Claro que sí. Como les decía anteriormente, es importante que los dueños de la empresa o el equipo directivo de la empresa, si estamos hablando pues ya de empresas un poco más grandecitas, estén involucrados y sean los que lideren todo el proceso de sostenibilidad e implementación de la sostenibilidad en las empresas. Segundo, la evaluación de impacto. Evaluemos y realicemos un diagnóstico del negocio para identificar qué impactos ambientales, impactos sociales. Eso también ayudará a definir una hoja de ruta para las áreas de mejora y priorizar obviamente las acciones. Es necesario tener una hoja de ruta en un proceso de sostenibilidad. Incluso es necesario tener una hoja de ruta en cualquier proyecto que emprendas. Tercero, establecer metas y objetivos claros. Y yo le sumaría algo a esto. Establece responsables claros. Nosotros tenemos una metodología, Carlos y yo somos formados en la metodología de Project Management, y cuando estás implementando cualquier tipo de proyecto dentro de tu empresa o ya un proyecto pues que es una nueva unidad de negocio o bueno, lo que venga, se habla de establecer metas claras y cumplibles, ¿verdad? Metas claras, cumplibles, pero es más importante identificar y establecer responsables, porque si no, esas metas claras, esas metas se quedan en el aire. Necesitamos responsables dentro del equipo de trabajo, con nombre, no cargos. No, el responsable es el jefe de operaciones, no. El responsable es Carlos Ferreira. Es allí donde empezamos a que esas metas sí sean claras, sí sean medibles y que definitivamente pues sean metas que vayan impactando a la sostenibilidad. Como por ejemplo, metas claras, no sé, reducción de las emisiones de carbono, eso es una meta clara dentro de una empresa. Meta clara, consumo de agua, consumo de energía, lo que hablábamos ahorita de la eficiencia energética. Otra meta clara podría ser precisamente la gestión de residuos. Señores, gestión de residuos, pero bueno, pero yo soy un negocio pequeño, sí, pero tú generas basura. Solamente los papeles, los documentos, todo esto, pues hay que ver de qué forma esta hoja no la tiro a la basura, sino que la puedo reciclar. Ya ahí estás haciendo algo distinto. La Bueno, responsabilidad social del tocas gobierno tocas el tema del papel y te hago ahí, te interrumpo. Señores, no todo lo que tú tienes en tu empresa tiene por qué ir al papel. Si ahorita tenemos correos electrónicos, tenemos plataformas electrónicas, tenemos bases de datos donde podemos almacenar de manera, en sistemas podemos almacenar información, ¿por qué tenemos que seguir imprimiendo? Entonces, creo que también esa es una buena manera. Aquel día me causó fui a una empresa y hay un incentivo dentro de la empresa para que los empleados utilizaban movilidad eléctrica. Entonces, si vivías cerca de la empresa te daba, no sé, era una tontería, pero era el simple hecho de que tú pudieses utilizar tu scooter eléctrico en vez de utilizar tu carro y no consumir combustible, etcétera, etcétera. Eso era una cosa. Lo otro que me pareció interesante, que a veces la gente no lo sabe, pero sí suma dentro de los temas de política de sostenibilidad, es el hecho de que, por ejemplo, yo utilizo, Advice Capital utiliza su correo electrónico o utiliza su página web, está alojada en GoDaddy, por dar un ejemplo, de una plataforma, y resulta que esa plataforma, donde está instalada demos un nombre, en Silicon Valley, toda la energía que utiliza para la administración de sus servidores, de su base de datos, viene a través de energía solar o energía eólica. Entonces, eso es otra manera que nosotros podemos comprobar o podemos demostrar que estamos siendo
estamos dentro del proceso de sostenibilidad. Ya se dice, bueno, no, tú tocaste ahorita algo importante que era el tema de la huella de carbono. No sé si ustedes, y hablo Panamá, que ustedes a veces van a Altos de María o ustedes a veces van a hacer caminatas y van a encontrar fincas cerradas y una pancarta que dice Autoridad del Canal de Panamá. Y dice, bueno, y esto es el Canal de Panamá aquí, ¿qué tiene que ver? Y Angélica, vas a varios sitios aquí en Panamá y eso de verdad demuestra que realmente se está empezando a generar esa conciencia y empieza a haber muchos terrenos con una pancarta que dice Autoridad del Canal de Panamá. Y resulta que, esos son terrenos que por la vegetación que tiene o por el tipo de árbol que ahí tiene, producen X cantidad de oxígeno más que otros árboles y entonces el Canal de Panamá agarra ese terreno, lo transforma en bonos de carbono y eso en cierta forma le permite equilibrar por aquella circunstancia lo que esté generando de dióxido de carbono por el tránsito del buque o por el uso del remolcador o por el uso de la lancha del piloto, etcétera, etcétera. Yo lo contrarresto a través de estos terrenos, de estos árboles que sembré o de este sector que agarré y reservé para mí como una moneda de cambio. Y lo decimos así, es un trueque que tú haces con la naturaleza. Digo, mira, yo voy a sembrar algo aquí porque yo estoy contaminando aquí. Y eso es como una manera de entender por qué la importancia de esto, de la huella de carbono, de los bonos de la huella de carbono. Y todo esto es parte de políticas de sostenibilidad que el día de mañana viene Angélica León con su banderita y dice, mira, yo colaboro porque yo estoy generando X cantidad de bonos de carbono a través de esto. Entonces, a veces la gente cree que esto es complicado y no, realmente no es complicado, realmente es lo que tú acabas de decir, Angélica, y es el tema que era el otro punto que íbamos a mencionar, que por donde comenzamos. ¿Y cuál era ese punto, Angélica? Bueno, pues básicamente antes de avanzar, sí me gustaría cerrar con qué, con lo más importante, dentro del qué hacemos, de qué forma comenzamos. Es decir, sí hay que identificar los objetivos, sí hay que sumar al equipo directivo o pues a los tomadores de decisión, pues sí hay que hablar de responsabilidades puntuales. Sin embargo, importantísimo es la educación y la capacitación a nuestro equipo de trabajo. Es importante comenzar a hablar de sostenibilidad a nuestro equipo de trabajo, hablarles sobre pues, cuál es ese impacto positivo que tiene para nosotros como personas, porque nosotros somos personas. Recuerden que las empresas, los negocios, los proyectos están compuestos por personas. Y para nuestro negocio como tal, es así. Además de cómo fomentar a través de esa cultura de sostenibilidad una cultura ambiental y social que le permita al equipo de trabajo también pues involucrarse 100% en este proceso, porque esto es un proceso a largo plazo. Esto es un proceso que debe ser sostenible en el tiempo. No es hablar de sostenibilidad en el 2024 y en el 2025, pues hablamos de otra cosa distinta. Esto es sostenible en el tiempo. Ahora, pues básicamente para avanzar, y aquí me voy a meter un poco en el sector, en el negocio, ya hablando financieramente, de qué forma nosotros podemos levantar recursos a través de la sostenibilidad. Y precisamente, pues a través de esas asesorías que les estaba contando, que pueden ustedes tener su equipo in-house, pueden estar especializándose en sostenibilidad y en la implementación de políticas sostenibles, también pueden tener grupos asesores o firmas asesoras como la nuestra que les acompañen en ese proceso de crecimiento y de implementación y de puesta en marcha de una estrategia de sostenibilidad clara. ¿Esto qué va a permitir? Que grupos financieros grandes, medianos, pequeños, pero al final del día grupos que inviertan o financien en compañías se fijen en tu negocio, se fijen en tu empresa y definitivamente vean a tu proyecto como algo atractivo para ellos. Señores, hoy día incluso existen programas, ojo con esto es un tip de alto valor y ustedes lo pueden investigar. Existen programas para acceder a recursos no reembolsables, siempre y cuando ustedes impacten algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ustedes sabían eso? Es plata que se queda sobre la mesa, que muchos no están, simplemente dicen, bueno, pero es que aquí hay que correr un proceso, esto se demora mucho. Plata regalada, señores. Bueno, que se demora
lo que se tenga que demorar, que hay que hacer, vamos a implementarlo. Hoy día hay distintos programas. Vean, todas las multilaterales o bancos de desarrollo de los países de primer mundo, nosotros hemos hablado de uno, Banco Interamericano de Desarrollo, que es uno de nuestros aliados estratégicos, pero de allí existen cualquier cantidad, cada país tiene su banco de desarrollo. Váyanse a Europa, investiguen, bueno, googleen, perdón, investiguen y se van a dar cuenta de la cantidad de bancos de desarrollo que invierten en mercados emergentes. Sucede que en Latinoamérica es un mercado emergente y que los países en Latinoamérica, como Panamá, Colombia, Perú, Centroamérica completa, somos países emergentes. Y esos recursos están destinados para nuestras plazas. Entonces, hoy día tenemos la facilidad de acceder a esos recursos no reforzables, por ejemplo, para proyectos puntuales que queramos desarrollar. Ahora, si bueno, ya nosotros estamos constituidos y lo que necesitamos es mejorar nuestras condiciones de financiamiento, hablando de deuda puntualmente, con base en una buena estrategia de sostenibilidad, vas a tener la oportunidad de conseguir mejores tasas, mejores condiciones, es decir, condiciones a nivel general, plazo, periodo de gracia, acompañamiento. Uno de los servicios más caros que tienen los fondos de capital privado y los bancos de desarrollo son las asesorías. Ellos cobran por sus asesorías. Señores, hay asesorías de $300,000, hay asesorías de $250,000, pero cuando tú estás en un proceso de sostenibilidad, a ti te donan esas asesorías como empresa. ¿Quién no quiere tener a un aliado estratégico de esa magnitud dentro de su proceso de crecimiento? Imposible no quererlo. Ahora, Angélica, ya para cerrar, para culminar, porque el tiempo, pues, ¿cómo es? El tiempo es dinero. y agradecer, pues, también a todos los que a los que nos están siguiendo. Un mensaje de cierre, un mensaje final que se lleven nuestros seguidores y las personas que nos están viendo acerca de esto de la sostenibilidad. ¿Qué nos diría? Sí, definitivamente el mensaje es claro. Sí, yo estoy convencida, creo fielmente en la sostenibilidad. Creo en la implementación de políticas sostenibles claras y creo que efectivamente eso se vuelve rentable en el tiempo para los socios de las compañías, para la empresa y para todos los stakeholders que estén vinculados. En ese orden, cuando hablamos de la implementación de sostenibilidad o de políticas sostenibles, estamos hablando en realidad de la continuidad de nuestras empresas, de la continuidad del negocio. Estamos hablando de incrementar la productividad. Y ustedes me van a preguntar, bueno, Angélica, ¿qué tiene que ver eso con incrementar la productividad? Les puedo hablar 3 horas completas de cómo impacta positivamente la productividad. Reducción de costos, reducción de costos. Claro, comienza por eficiencia energética, reducción de costos, disminución de riesgos, disminución de riesgos. Empiezas a acercar inversionistas, grupos fondeadores que ya no te ven como solamente, lo decías tú, Carlos, al comienzo de esta reunión, estado financiero, balance, bueno, lo que vemos al día a día. No, empiezan a gestionar un poco más dentro de la empresa y se dan cuenta de que, ¿sabes qué? Tu política, tu política se alinea con la política mía. Tu política se alinea con la política mía. Esto es importantísimo. Así que los invitamos a explorar este mundo que ya comenzó, en el que ya estamos todos corriendo, en el que queremos en realidad ver impactos positivos desde nosotros, desde nuestros negocios, desde nuestro proyecto. Los invitamos a que conozcan un poco más, a que investiguen. Y claro que sí, estamos abiertos a ustedes en caso tal de que requieran algún tipo de asesoría por parte del equipo de Actval Capital. Ustedes tienen nuestros contactos y bueno, muy feliz de estar en este espacio a pesar de que se nos fue el tiempo volando. Estamos en caso tal de que tengan preguntas, pues por favor nos las dejan por mensaje directo y con gusto pues las resolvemos. Y si necesitan un poco de mayor información, estudios que nosotros pues ya tenemos, también se los podemos compartir para que ustedes puedan tener acceso a la información. Hoy la información es la riqueza.
hoy el conocimiento. Mira, nos está saludando desde Canadá, Patri. A ti. Un abracito, Patri. Mira que ellos tienen bastante de esto, de sostenibilidad. Es Así es. increíble. Bueno, pues nada, agradecerles a todos por habernos seguido. Voy a tomar la frase que en algún momento, creo que lo dijiste en Harvard cuando estuviste con el tema de las mujeres emprendedoras y estas empresarias, y era el tema de que ya la sostenibilidad ya no es una opción dentro de las empresas. Ya no es que no voy a tomar la opción de ser sostenible, no. Ahora tienes que ser sostenible y se van a acordar de esto y guárdenlo. Van a pasar los años, inclusive para usted ir a aperturar una cuenta, para usted ir a hacer cualquier nimiedad en cualquiera de los dominios, no hablo solamente del financiero, sino otros, va a empezar a aparecer esa tarjetita verde que dice sostenibilidad. ¿Qué estás haciendo tú? Porque al final esto se trata de salvar el planeta. O sea, entendámoslo por ese punto de vista y vámonos a lo más coloquial, a lo más básico. Es buscar la manera de salvar el planeta. Entonces, ya la sostenibilidad no la coloquen como una opción dentro de su empresa. Y de contribuir a la convivencia. Y de contribuir a la convivencia. Muchísimas gracias por el espacio que nos están brindando. Un fuerte abrazo para todos y un feliz día. Gracias, Igual para doctor. todos. Gracias. Un abrazo.